decíamos al empezar este programa, Raúl Sivecki es un autor, colega uruguayo que viene trabajando hace rato con el tema de los movimientos sociales, explicando este fenómeno, esta irrupción de un nuevo actor en la política, sobre todo en la región, en Latinoamérica, pero también está sucediendo en otras partes del mundo. Y acaba de publicar un trabajo, Preservar y compartir bienes comunes y movimientos sociales, junto con Michael Hart, donde analiza este fenómeno en la actualidad política, y tenemos la suerte de tenerlo acá con nosotros en vivo, no para comentar nosotros el libro, sino para conversar con él sobre estos temas. Raúl, bienvenido. Gracias. Y como siempre es un gusto conversar con vos y tratar estos temas que tanto apasionan, pero tan complicados a veces es analizarlos y ponerlos en su lugar. Los movimientos sociales, su participación política. Bueno, hace un rato hablábamos del tema de Paraguay, lo que significó la irrupción del frente que llevó a Lugo al gobierno y la debilidad que tuvo después para sostenerlo. ¿Cómo estás viendo este momento político en Latinoamérica en función de este fenómeno político? Mirado desde los movimientos sociales, lo Sí. que veo es que hay los movimientos de los primeros años 2000 que han llegado a una meseta, quizá una decadencia, fragmentación, división, pérdida de vitalidad, y también veo que están naciendo nuevos movimientos, de forma desigual según países, más enfocado en este periodo al tema minería, agronegocio, y lo que está empezando a ser un tema grave, que es el extractivismo urbano. ¿Verdad? O sea, ya el problema del modelo de acumulación brutal que hemos visto en las áreas rurales está impactando también en la ciudad. Ayer me tocó andar por el centro de Buenos Aires y vi esas cosas tremendas que estás construyendo la 9 de julio para hacer un metrobús o algo por el estilo, y veo que, bueno, la especulación urbana está siendo feroz. Entonces empiezan a aparecer movimientos de nuevo tipo que ya existían, pero que van cobrando fuerza según países. En Perú son muy potentes, ¿verdad? Y en otros países, Guatemala, de alguna manera Colombia, de alguna manera Bolivia, en donde no son solamente ambientalistas, el ambientalismo es un elemento de ellos, pero son movimientos que cuestionan el modelo de acumulación hoy hegemónico, que es una nueva fase del neoliberalismo, ¿verdad? A la que lo solemos llamar extractivismo o neodesarrollismo, según las diferentes corrientes de análisis. Pero sí, están en decadencia los viejos y en ascenso los nuevos. La pregunta que siempre queda ahí picando es cómo se traduce políticamente eso, cómo se transforma eso en una propuesta política, algo que los aglutine, que los organice, que dirija eso hacia un proceso político de cambio y no se quede exclusivamente en el planteo de la reivindicación. Ahí para mí hay dos debilidades. Una, que no sabemos cómo se sale del extractivismo. Yo critico el extractivismo, digo, este es un modelo de acumulación que no sirve, que no es sustentable, pero la salida del extractivismo no es un tema sencillo. O sea, es un tema para discutir y para intentar limitar los daños mayores hoy. No hay una alternativa ya creada al extractivismo. O como Venezuela con el petróleo. ¿Tenés Exactamente. el petróleo? ¿Qué haces? Claro. ¿Bendición o maldición? Claro, el gran problema de Venezuela es que sigue importando el 80% de los alimentos. O sea, no podés decir corto el petróleo, pero podés fomentar otras cosas, y ahí hay dificultades. La industrialización no se genera de un día para otro. La recuperación de los procesos industrializadores no son magias. Bolivia nunca tuvo industria. Bueno, ¿cómo crea una industria? Para industrializar el litio ha tenido problemas enormes y se lo ha tenido que entregar a las multinacionales. Ha elegido si las japonesas, si las coreanas, bueno, están en ese lío. Desde otro punto de vista, los movimientos hoy, por características muy profundas y hasta culturalmente estructurales, tienen dificultades para organizarse a nivel de grandes aparatos, digamos como fotocopia de lo que son todavía las grandes centrales sindicales. La gente no está muy de acuerdo en meterse en esas historias tan masivas, tan jerárquicas, tan verticales. Sobre todo porque los más activos, los sectores más activos, son jóvenes y son mujeres, ¿verdad? Naturalmente reacios hoy a ese tipo de estructuras. Entonces, aglutinar a todos los movimientos para que juntos formen una unidad es muy complejo. Entonces hay que buscar otras formas alternativas a esos grandes aparatos para coordinar, para buscar acciones comunes, para buscar espacios de confluencia, y eso no es sencillo. Digamos que es necesaria una nueva cultura organizativa, una nueva cultura política desde la sociedad organizada
para implementar las nuevas formas de organizarse y de accionar. ¿Qué pasa con los partidos de izquierda o los partidos en general progresistas con respecto a estos movimientos sociales? ¿Tienen la capacidad para representarlos, para por lo menos para acercarse y dialogar en un sentido de que también estos movimientos o estos reclamos encuentren una respuesta en estos espacios? Depende de los países. Evo Morales dice, el mío es un gobierno de los movimientos. Entonces, con algunos movimientos tiene muy buena relación, con otras mala, pero bueno, él tiene un diálogo fluido con los movimientos. Podrá estarse de acuerdo o no con el gobierno de Evo, pero tiene un diálogo. Otros tienen una situación mucho más compleja, ¿verdad? En Uruguay no hay un diálogo permanente con los movimientos, excluyendo al movimiento sindical, que es un movimiento muy sólido, muy institucionalizado, y más o menos el caso de Brasil es parecido, ¿verdad? Correa, a su vez, tiene un conflicto muy fuerte en Ecuador con los movimientos sociales. O sea, no hay un patrón común. Lo que diría que hay una tendencia de los gobiernos progresistas a tener una lógica de Estado que naturalmente no es la lógica de los movimientos. Los movimientos defienden intereses de sectores de la sociedad y no necesariamente van a seguir las políticas de Estado. Entonces, ahí hay siempre confluencia y conflicto, confluencia y conflicto. El problema es que no hay que ver el conflicto con el dramatismo que a veces se ve, que es el fin del mundo. El conflicto puede ser una oportunidad para modificar cosas, para mejorarlas, para democratizar, para incorporar demandas, para mejorar. Claro, si cada conflicto lo vemos una contradicción antagónica que va al abismo y al fin del mundo, estamos parados en... Yo creo que el conflicto es bueno. O mejor dicho, vamos a salir de lo bueno o malo, que el conflicto es parte de la vida. Entonces uno no puede negar la vida, ¿verdad? El problema es cómo hacemos del conflicto, en vez de algo que sume cero, que sume o que reste, algo que dé posibilidades de desarrollo, de diálogos. Sí, podríamos decir también que la transformación o el cambio pasa necesariamente por la estación del conflicto, digamos. Sin el 2001 no hubiera habido lo que pasó después en Argentina, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que pensar que el conflicto es una oportunidad, un camino. Vos hablaste de Uruguay, mencionaste a Evo Morales como gobierno de los movimientos sociales y hablaste también de viejos y nuevos. Uno podría decir, en el Uruguay el Frente Amplio ha tenido como sustento al viejo, sin que esto suene como despectivo, movimiento social, que es el sindicalismo. Sin embargo, hoy el Frente Amplio tiene como cabeza al presidente, Pepe Mujica, que no viene del sindicalismo, viene de una corriente dentro del Frente Amplio, el movimiento de participación popular, que habla de participación popular. La pregunta es, ¿qué movimientos sociales hoy sostienen a Pepe Mujica? ¿Y qué movimientos sociales, si los hay, impulsan a Tabaré Vázquez, que parecería ser la fórmula de recambio dentro del Frente Amplio, o los movimientos sociales no participan de todo esto? Sí, el movimiento sindical apoya al Frente Amplio, apoya a Mujica y probablemente seguramente apoya a Tabaré Vázquez. El resto de los movimientos, que son mucho más pequeños y más fragmentados en Uruguay, tienen una actitud diversa, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento por el matrimonio igualitario y eso generalmente apoya a los candidatos del Frente Amplio, no a Tabaré Vázquez, apoya a Mujica, y ahora voy a hablar de eso. Y el nuevo movimiento que está despuntando contra la minería, contra las megaobras, que es una herencia del movimiento contra Botnia que tuvimos, muy débil y muy derrotado, pero que se rearticula porque hay más papeleras en Uruguay, hay minería en Uruguay, hay un puerto de aguas profundas muy problemático en la costa de Rocha. Hay 40 organizaciones que se articulan en una asamblea y ellos por ahora no están dispuestos a apoyar a ningún candidato. En Uruguay el Frente Amplio no es el Frente Amplio, hay como mínimo dos Frente Amplios. Para simplificar, el Frente Amplio de Pepe Mujica es una cosa y el Frente Amplio de Tabaré Vázquez es otra. Para poner un ejemplo, Mujica apoya al Mercosur. Mujica apoya a Cristina, apoya a Dilma, apoya a la región. Ha viajado a Venezuela para el velorio de Chávez, para la asunción de Maduro. Tabaré Vázquez es Wiener. Y él públicamente ha apoyado y ha hecho apoyos explícitos. ¿Pero apoyó a Capriles? Wiener apoyó a Capriles. No, Tabaré Vázquez todavía no. Tabaré Vázquez todavía no. ¿Y qué dijo respecto de las elecciones en Venezuela? No dijo nada. No dijo nada. Tabaré Vázquez está en un segundo lugar, todavía no es candidato. Pero quiero enfatizar en eso, el Frente Amplio no es una unidad monolítica, hay como mínimo dos Frentes Amplios. Y el Frente Amplio de Tabaré Vázquez es más proclive a Estados Unidos
es más proclive a una crítica a sus vecinos. Acuérdense que cuando gobernó Tabaré Vázquez hubo un conflicto muy fuerte con la Argentina a raíz de Botnia. Pero Mujica lo impulsa a Tabaré Vázquez. Él dice, bueno, nuestro candidato es Tabaré Vázquez. No puede no impulsarlo. ¿Por qué no puede impulsar otro? No, es de la misma organización y no hay candidato alternativo a Tabaré. No lo que quiero decir es que Tabaré puede, no es seguro tampoco esto, pero él puede oscilar hacia una actitud más crítica hacia el Mercosur. Digo esto que puede porque nada es seguro y sobre todo porque el escenario regional ha cambiado mucho. Uno de los primeros presidentes de la región en reconocer el triunfo de Maduro fue Juan Manuel Santos, el conservador presidente de Colombia. Sí. Entonces dice, mientras Estados Unidos dice que no a Maduro, hasta que no haya recuento, se desmarca Santos, que supuestamente es el mejor aliado en la región de Estados Unidos. O sea, algo está cambiando. O sea, la UNASUR tiene un peso, tiene un cuerpo. Entonces capaz que Tabaré Vázquez termina siendo acotado por la sociedad uruguaya. En su primera presidencia, 2005-2010, intentó firmar un TLC con Estados Unidos y la movilización del movimiento sindical y del movimiento popular uruguayo lo frenó. Y los acotamientos de la región también, que se quedan aislados. Y visto desde Uruguay, ¿cuáles son los cambios fundamentales que hay en la región? ¿Qué lo favorece, qué lo aleja, qué lo acerca? Bueno, Uruguay hoy tiene una alianza muy potente con Brasil, en la cual se plantea a corto plazo liberar la circulación de mercancías y de personas, hacer o sea, como que el flujo entre Uruguay y Brasil quede liberado. En ese sentido, el presidente Mujica dijo hace un año y pico, dice, Uruguay va a andar en el estribo de Brasil, muy sintomático, y claro, un país de 3 millones frente a Brasil, la sexta economía del mundo, no puede plantearse, no, nosotros nos autonomizamos de la región. Y además están planteando la posibilidad de hacer cadenas productivas en la frontera complementarias, ¿verdad? Agroindustriales. Esto no es una realidad todavía, pero están en planteamiento diversas posibilidades de ese tipo, ¿verdad? A raíz de que Uruguay tiene un crecimiento de la ganadería, de la agricultura, pero se exporta soja en grano, o sea, no se procesa, etcétera, ¿verdad? Y bueno, esto es un proyecto que hay y está bastante avanzado la posibilidad de dar un salto cualitativo en ese sentido. Yo creo que la alianza con Brasil, por unas cuestiones de cercanía, de estabilidad del gobierno brasileño, proyectos, recursos, va avanzando de una forma consolidada, diría yo. Vos decías que no hay otro candidato, y esta es nuestra última pregunta, vos decías que no hay otro candidato alternativo a Tabaré. Estamos hablando de que no hay recambio generacional. Siempre se dice que Uruguay es un país de viejos, no lo digo despectivamente, lo dicen los propios uruguayos. Digo, ¿qué pasa? ¿No hay recambio generacional? ¿No hay nuevos líderes, dirigentes sociales, de movimientos sociales o incluso dirigentes políticos? No, en el Frente Amplio hay un grave problema generacional. En la sociedad uruguaya lo hay, en el fútbol uruguayo lo hay, y lo hay, bueno, juega el Loco Abreu en la selección, ¿verdad? Tiene casi 40, bueno, pobre Loco, es un gran jugador. Pero quiero decir, hay un problema de relevamiento generacional en el Frente Amplio de forma muy aguda. Entonces, que vuelva a ser Tabaré Vázquez el candidato a la presidencia es sentido por muchos frente amplistas de la primera hora, o sea, por muchas personas que fueron siempre de Frente Amplio desde hace 40 años, como un retroceso respecto al gobierno de Mujica. Entonces hay un sector que ya se manifestó con voto en blanco en las elecciones municipales. Montevideo tuvo un 15% de voto en blanco en las últimas municipales, y es gente de izquierda básicamente, por cómo se nombró el candidato, un poco a dedo, en fin, ese estilo. Tabaré Vázquez no es un hombre que vaya a contar con un respaldo completo ni de los militantes frente amplistas, ni de los políticos, ni de la clase política frente amplista, sino que va a haber necesidad y búsqueda para acotarlo, a través de un vicepresidente, a través de un programa, todavía no sabemos cómo, porque falta año y medio para las elecciones. Otra vez, la pregunta no es despectiva, uno respeta el conocimiento y la sabiduría de la gente mayor, pero muchas veces se plantea esto de un recambio como una necesidad de política. Gracias, Raúl, por habernos acompañado. Gracias. Sin lugar a dudas, los libros de Raúl son muy buenos, especialmente los de los movimientos sociales. Preservar y compartir, además con el lujo de compartir el libro con Michael Hart. Tenemos varios mensajes, algunos les vamos a leer después, que no aciertan con la incógnita. No, acá hay varios que no aciertan, así que vas a tener que dar mejores pistas. Así, bueno, vamos a la incógnita entonces directamente. La segunda pista para cerrar este bloque, se la damos. Decimos que luego de enseñar estética cinematográfica en la Universidad del Litoral, parte con una beca a Francia en la década del 60. Finalmente decide afincarse en ese país
ya había publicado algunas obras en la Argentina. La pregunta sigue siendo, ¿quién es este personaje? Y tenemos más temas después de la pausa. Se está formando gobierno en Italia después de la prolongada crisis. Desde las pasadas elecciones en febrero no podían elegir gobierno, no podían elegir presidente. Un lío bárbaro. Vamos a ver si tenemos ya a los nombres de los ministros elegidos por el primer ministro Letta. Y además tenemos otro tema. Huelga de hambre en Guantánamo. Casi un centenar de presos detenidos sin cargo ni juicio desde hace más de una década en este centro ilegal extraterritorial de Estados Unidos. En la isla de Cuba, hay que recordarlo, llevan adelante una desesperada medida de protesta. Después de la pausa, aquí, en Visión 7 Internacional. Y le contamos que vamos hasta la 14 hoy. Le decimos que vamos hasta la 14, Hasta la ¿por qué 14, no? sí. Nos extendemos. Después de la pausa.